¿Cómo están? Bendecidos, ¿verdad? Como todos sabemos, vamos a continuar con nuestra serie que empezamos el domingo pasado, ¿verdad? Se recuerda que estábamos hablando acerca de un mandato que Dios nos había ordenado, ¿verdad? En Mateo 28, que decía: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y entonces también hablábamos acerca de que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a pedirle a Dios tantas cosas y Él solo nos pide una: vayan y hagan discípulos. Y lo desarrollamos de la manera que, por ejemplo, era lo correcto de que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Nosotros tenemos un compromiso para ir y para hacer discípulos, para enseñarles, para decirles de todas aquellas cosas que Él nos enseñó y nos ha enseñado. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta serie. ¿Qué es lo que pasó después de todo esto cuando Él viene y le dice a sus discípulos que esa autoridad ha recibido del cielo? Dice: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por eso vayan y hagan discípulos. Pocos días después de eso iba a suceder algo que se conoce la ascensión de Jesús, cuando Jesús sube a los cielos y los discípulos son testigos de cómo Jesús viene y es elevado hasta el cielo, ¿verdad? Pero hay que recordar que Él nos había dejado una misión. ¿La misión cuál era? Ir a ser discípulos. Entonces el tema para el día de hoy va a ser el poder detrás de la misión, de esa misión que Dios nos va a dar. Porque, por ejemplo, Él viene y nos dice que hagamos, pero también ya tenía un plan preparado que nos iba a dar un poder. Pero ¿cuál iba a ser ese poder? ¿Será el poder de Superman? No, ¿verdad? Tal vez el de el hombre araña. Tampoco. Porque estamos acostumbrados, cuando decimos saber de poderes, a hablar de supersticiones, superficción. Pero en realidad, pues cuando estamos viendo algo con bases bíblicas y nos dicen que vamos a recibir de un poder, tal vez muchos dirán: oh, tal vez voy a caminar en el agua, o tal vez voy a convertir el agua en vino. No es de esa clase de poderes que Jesús estaba hablando. Entonces vamos a desarrollar este día el tema, y vamos a ver a qué se refería Jesús cuando decía que nosotros íbamos a recibir un poder. Así que vivimos en tiempos de incertidumbre. A veces no sabemos qué va a pasar, a veces no sabemos qué nos espera. Y a menudo, como los discípulos, queremos saber cuándo y cómo Dios va a actuar, o cómo va a actuar Dios. Queremos pedirle a Dios y queremos que Dios nos responda de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a como nosotros queremos que se hagan las cosas, y no esperamos que se hagan las cosas como Él dice. Queremos respuestas, por ejemplo, políticas, económicas o milagrosas, pero que sean inmediatas, que sean ya. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 1, del verso 6 al 11, que vamos a leer, vemos cómo Jesús corrige la perspectiva de sus discípulos y les enseña y los enfoca en lo esencial, en lo principal, que es el poder del Espíritu Santo y la misión de ser testigos de Él. Entonces dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 6, que ya fue leído, dice: entonces los que estaban reunidos con Él le preguntaron: Señor, ¿vas a devolverle a Israel el reino en este tiempo? Y Él respondió: no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento, que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa fue la respuesta que Jesús le dio a sus discípulos. Pero, por ejemplo, ellos habían pasado ya 3 años con Jesús. Ellos ya habían visto lo que Jesús había hecho, lo que les enseñaba,
y sabían que él había entrado a Jerusalén en una entrada triunfal donde fue recibido con palmas y todo. ¿Se recuerdan el domingo de palmas que se predicó eso? Él les había enseñado que el reino que él venía a presentar no era un reino de guerra, no era un reino de autoridad para mandar a todos los demás reinos. Sin embargo, ellos hacen una pregunta totalmente equivocada. Los discípulos aún no entendían, tenían la mente borrosa. Pensaban que un reino político era la restauración de Israel y donde Israel iba a tomar el dominio nuevamente. Querían que Jesús actuara conforme a lo que ellos pensaban, conforme a lo que ellos querían que sucediera. A veces nosotros oramos más por nuestra comodidad que por la misión que Él nos manda hacer. A veces nosotros nos enfocamos más en lo terrenal y olvidamos que el reino de Dios no es de este mundo. Se nos olvida que el reino de Dios no es de este mundo. Entonces, ante esa pregunta equivocada, Jesús viene y les dice otra información, de lo cual era lo correcto, donde se iba a recibir un poder para que trabajemos en su misión, no la nuestra, en la misión de Él. Y dice en el verso 7 y 8, dice, y le respondió, no les toca a ustedes saber el tiempo ni el momento que son del dominio del Padre, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo recibirán poder y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús nunca les prometió un reino terrenal inmediato, nunca, sino que Él les prometió que iban a recibir un poder cuando llegara sobre ellos el Espíritu Santo, no para dominar, sino para que dieran testimonio, para que fueran testigos. Y ese mismo Espíritu es el que nosotros vamos a recibir, el que recibimos por medio del bautismo. Recibimos el Espíritu Santo para que nosotros tengamos ese poder para trabajar en la misión que Él nos da y que seamos testigos de lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Para que seamos testigos de cómo Él está cambiando a una humanidad. Para que seamos testigos cómo nos restaura y nos saca de un mundo perdido y caído para caminar bajo la voluntad de Dios que nos lleva a la vida eterna. Ese es el poder que nosotros recibimos por medio del Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar lo que Jesús les había dicho. Y eso fue unos 10 días, 12 días después de que ascendiera, que ellos tuvieron que esperar para que llegara sobre ellos el Espíritu Santo, para que recibieran ese Espíritu. Cuando dice que van a ser testigos, dice, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. No quiere decir que nosotros tenemos que viajar. Ahora, para ser testigos de Jesús, tenemos que ir a Jerusalén, o tenemos que ir a Judea, tenemos que ir a Samaria, o tenemos que ir a viajar alrededor del mundo, porque Jesús dijo que seríamos testigos en todo eso. Pero en cierto sentido esto le dijo a los 12 que estaban cerca de ahí, de esos lugares. Pero nosotros somos testigos de Jesús en Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Qué era Jerusalén? Era una ciudad. Entonces nosotros, nuestra Jerusalén es nuestra ciudad, donde vivimos ahora. ¿En qué ciudad vivimos ahora? Aquí en Chicago. Entonces nosotros seremos testigos en nuestra Jerusalén, aquí en Chicago, en el vecindario, en sus casas. Nosotros vamos a ser testigos de lo que Jesús nos ha encomendado hacer. Judea era una región de Jerusalén. Entonces, ¿cuál es nuestra
región para nosotros. Puede ser nuestro lugar de trabajo, puede ser nuestra casa con nuestra esposa y nuestros hijos, puede ser nuestra familia, puede ser el edificio donde vivimos, donde necesitamos ser testigos de lo que Jesucristo nos está encomendando hacer. También dice Samaria. Samaria son todas aquellas personas que nosotros creamos que son distintas a nosotros y que posiblemente nosotros las consideramos hasta enemigos, porque no piensan como nosotros, no quieren hacer las cosas como nosotros. Y entonces esas personas significan Samaria. Samaria era un pueblo donde no se podían mezclar los judíos con los samaritanos. Era prohibido que un hombre llegara y hablara con una mujer samaritana. Los judíos no se atrevían a hacer eso. El único que se atrevió fue Jesucristo cuando vio a una samaritana sacando agua del pozo. Entonces, Él nos invita que esa Samaria, que es aquellas personas que posiblemente para nosotros son muy pecadores, y se nos olvida que nosotros continuamos siendo pecadores. A esa gente también nosotros debemos ser testigos de lo que Jesucristo nos ha encomendado hacer. No le podemos dar la espalda a esa gente, porque esa gente también merece lo que tú y yo recibimos por gracia, que fue el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna que Jesucristo nos regaló, no solo a nosotros, sino que a toda la humanidad. Y es por eso que necesitamos llegar a ese tipo de personas. Y donde habla hasta lo último de la tierra, eso es una misión global, es una misión en todo el mundo, donde aparece la iglesia de Jesucristo en todas partes del mundo, haciendo exactamente lo mismo, la misión que Jesucristo nos encomendó. Lo que estamos haciendo aquí, en todas las iglesias alrededor del mundo, sin importar denominación, están haciendo el trabajo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Nosotros podemos hacerlo aquí. Tenemos cerca nuestro Jerusalén, Judea, nuestra Samaria. Lo que tenemos que hacer es lo que Jesucristo dijo: sean mis testigos. Dios no nos llama a controlar al mundo, sino que impartamos el evangelio. El Espíritu Santo no es solo un par de sentir, un sentimiento, sino el Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que nos da poder, nos da la valentía, nos da tanto el querer como el hacer las cosas y poder hacerlas bien hechas como Jesucristo nos manda. El poder del Espíritu Santo hace cosas increíbles. Cosas increíbles. Y eso vamos a verlo el otro domingo, qué es lo que pasa con ese poder del Espíritu Santo, qué fue lo que les dio a los discípulos, ¿verdad? Pero mientras tanto, nosotros tenemos que saber que ese Espíritu de Dios, el que Jesús está hablando, nosotros lo recibimos por medio del bautismo. Por eso dice: bautícense cada uno de ustedes y recibirán el Espíritu Santo. Yo considero que todos los que hemos sido bautizados hemos recibido ese espíritu que vive dentro de nosotros, que nos guía, que nos consuela, que nos enseña, y es el que nos guía por el resto de nuestra vida, por el resto de nuestra vida. En el versículo 9 al 11 dice esto: después de haber dicho esto, ellos lo vieron elevarse y ser recibido por una nube que lo ocultó de sus ojos. Mientras ellos miraban al cielo y veían cómo él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo
vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Imagínense, increíble lo que los discípulos presenciaron. Mientras Jesús subía, los discípulos miraban al cielo, pero dos ángeles se les aparecieron y le dijeron: ¿por qué están mirando hacia arriba? ¿Por qué miran al cielo? En otras palabras, les estaba diciendo: no se queden pasivos, pónganse en marcha, hay que trabajar, hay que hacer lo que Él dijo que habían que hacer. Vayan a ser testigos de Él y no solo se queden mirando. Y les dijo: así como lo vieron irse, así lo van a ver regresar. Así lo van a ver regresar. Lo que debemos nosotros aprender es que no podemos vivir de una fe pasiva, esperando que Dios haga todo. Una fe sin obras es una fe muerta, dice la Biblia. La fe necesita acción, hacer, y no quedarse de brazos cruzados esperando qué va a pasar. Eso es lo que los ángeles trataban de decirle a ellos. Ustedes tienen que tener esa fe, pero esa fe que no sea pasiva. ¿Qué están haciendo? Pongámonos en marcha, vamos a trabajar. Antes de que todo esto sucediera, Jesús ya había orado al Padre. Antes de que Jesús les dijera eso. Imagínense, nosotros venimos, nos ponemos a orarle a Dios. Y a veces nosotros dudamos: ¿será que Dios me escucha? ¿Será que Dios escuchó mi oración? Porque llevo 3 semanas orando y no pasa nada. Mi hijo, mi hija siguen igual. Mi esposo no cambia, mi esposa no cambia. Y estoy pidiéndole a Dios por tantas cosas. Yo creo que no me escucha. Pero ¿usted cree que pasaría lo mismo si Jesús, el Hijo de Dios, le pide al Padre algo? ¿Usted cree que pasaría lo mismo o le cumple inmediatamente? Se trata del ser perfecto de Jesucristo, que fue tentado en todo, dice la Escritura, pero no pecó. Y entonces lo que Jesús hizo antes de eso fue poner a sus discípulos y a cada uno de nosotros en las manos de su Padre, dándole recomendación para que nosotros pudiéramos cumplir esa misión, y que cuando recibiéramos ese Espíritu Santo nos impulsara a trabajar en esa misión. Mira lo que dice en el libro de Juan, capítulo 17, verso 20 al verso 26, que fue leído en la lectura del Evangelio. Esa fue una oración que Jesús mismo hizo. Y le dice: pero no ruego solamente por estos, o sea, por los 12, sino también por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Si la iglesia de Jesucristo empezó con esos 12, y Jesús viene y ora al Padre y le dice que no ora solamente por eso, sino porque los demás que vayan a creer por las palabras de ellos, ahí entramos nosotros, porque por lo que hicieron los discípulos después de esa fecha, nosotros ahora creemos en Jesucristo por las palabras de ellos. Y ahora todos los demás siguen creyendo por las palabras nuestras. Por las palabras que nosotros hablamos, por las palabras que nosotros decimos, lo que Jesucristo nos ha enseñado, nosotros somos siendo testigos de Jesucristo todos los días de nuestra vida. Y Él está orándole, o ya le oró al Padre, para que por nuestras palabras los demás crean. Y mucha gente ha creído por nuestras palabras. Y tal vez no nos hemos dado cuenta que somos instrumentos de Dios para su misión. Y dice: para que todos ellos sean uno, como tú, Padre, y yo en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Imagínense las palabras de Jesús. Ayúdalos para que ellos sean uno. Que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Eso significa la iglesia, el cuerpo místico de Cristo, nosotros. Que seamos uno con Jesucristo y uno con el Padre. Para que los demás crean
que Dios lo envió a él, a Jesús. Y dice: yo les he dado la gloria que me distes, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. No dice perfectos como seres humanos, no, que dice en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. De esa manera nosotros sabemos que Dios nos ama de la misma manera que amó a su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo nos amó y nos dio la salvación, el perdón de pecados en esa cruz del Calvario. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Tenemos el poder que Él dijo que nosotros tendríamos al recibir el Espíritu Santo. Lo que tenemos que hacerlo es poner a acción. Tenemos ya la fe, pero una fe sin obra es una fe muerta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar con lo único que Jesucristo nos pide. Vayan y hagan discípulos. Vayan, enseñen. Vayan, sean testigos. No nos está poniendo una cosa difícil. Nos está poniendo algo que es colaborar con Él para el futuro de la iglesia. Y luego dice el verso 24: Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que tú me has dado para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Estaba pidiendo al Padre que donde Él iba a estar, que Él quería que todos nosotros estuviéramos con Él. Que todos aquellos que nosotros que creemos en Jesucristo, que aquellos que estamos dispuestos a trabajar en esa misión, en esa obra, porque no es una obra solo de los pastores, de los evangelistas, es una obra tuya y mía, porque fue encomendada para todos, no para unos cuantos, para todos los que creen en Jesucristo. Y todavía Jesucristo les dice a sus discípulos: me voy pues a preparar un lugar para donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Quiere decir que el Padre ya le había dado una respuesta y le dijo: sí, así va a ser como me estás diciendo. Estoy escuchando tu oración y lo que tú me estás pidiendo ya te lo estoy dando, es tuyo. Y Él viene y ya se pone, dice: donde yo esté, ustedes también van a estar conmigo. Me voy pues a preparar ese lugar. Y ese lugar ya está preparado para que cuando Él venga por segunda vez, tú y yo estemos con Él para siempre y viendo la gloria de Dios. Dice el verso 24: Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo aquellos que me has dado, para que vean mi gloria, la cual me has dado porque me has amado desde la fundación del mundo. Después dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han reconocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y aún lo daré a conocer, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Él sabía que su padre era justo y le dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero ahora te van a comenzar a conocer. Porque tengo la seguridad que esa misión que yo encomendé a la iglesia va a seguir creciendo y te van a conocer por las palabras de ellos que tú me amas y que tú me enviaste a salvar a toda una humanidad perdida. A una humanidad que necesita restaurarse, a una humanidad que necesita ser cambiada y que solamente Jesucristo puede llevarnos a ese cambio. Pero necesitamos caminar con Él. Necesitamos hacer la voluntad de Él. Necesitamos ser testigos de Jesucristo. Y que un día no miremos bancas vacías, sino que no andemos buscando espacios para acomodar masías. Porque mucha gente necesita saber lo que tú y yo estamos escuchando el día de hoy. Tenemos una misión. Tenemos que ponernos en marcha. Tenemos que olvidarnos de ser pasivos y comenzar a ser agresivos y buscar
la manera de colaborar con Jesucristo para su misión. No estamos solos, tenemos el poder del Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar en ese momento. Dice en la palabra, no te preocupes por lo que tienes que hablar, no te preocupes por lo que tienes que decir, porque en ese momento, en ese mismo instante, yo te daré las palabras necesarias. Lo dice la Biblia. Entonces no tengamos temor, porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros para que su iglesia continúe caminando. En conclusión, el libro de Hechos, capítulo 1, nos recuerda 3 verdades poderosas. Número 1, nuestra prioridad no es el control del mundo, sino la misión del reino de Jesucristo, de ser testigos de Él, de compartir su evangelio. Número 2, el Espíritu Santo es el poder que nos capacita a nosotros para ser testigos. Lo que tenemos que tener el deseo, que sí, yo quiero trabajar con Jesús, yo quiero invitar más gente, yo quiero hablarle de Jesucristo a otra gente, yo quiero contarle lo que pasa en mi vida, lo que Jesucristo ha hecho. Estamos ya preparados, pero también tenemos que aprender que el Espíritu va con nosotros para que nos dé ese poder, para que todos los demás crean por las palabras de nosotros, porque está escrito. Y número 3, Jesús volverá otra vez, pero mientras tanto, en lo que Él venga, debemos de continuar siendo activos y no pasivos. Son 3 cositas simples: trabajar para el reino de Dios, testificar y ser activos continuamente de una misión que nos encomendó Jesucristo que hiciéramos. Así que examínate. ¿Estás viviendo como testigo de Cristo? ¿O es momento que empieces? ¿Estás confiando en el poder del Espíritu Santo o estás confiando únicamente en tus fuerzas? Porque si estás confiando en tus fuerzas, es momento de que comiences a poner tu confianza en el poder del Espíritu Santo. Y por último, ¿estás mirando al cielo esperando a que Jesucristo llegue por segunda vez? ¿O estás trabajando para ser testigo, para cuando Él venga te diga gracias por ser testigo? Gracias por hacer lo que te mandé a hacer. Porque yo pienso que ese día, cuando el Señor regrese, dice que Él nos va a llevar con Él, que nosotros vamos a ser arrebatados en el aire y vamos a estar con Él para siempre. Y nos va a estar dando la corona de la vida. Sería un privilegio estar pasando en fila y que el propio Jesús te ponga la corona de la vida. No sé qué haría usted con esa corona, pero yo creo que yo me quitaría la corona y le dijera: esta corona es tuya, a ti te pertenece, no a mí. Gracias por ese amor, gracias por morir por mí, gracias por salvarme, gracias por perdonarme. Porque Él es el que merece únicamente toda la gloria y toda la honra. Amén. Oremos.